Capítulo 31. La purga Pov Tanya de Gurechav. Ubicación. Egeat. Tras su breve intercambio con Kizaru y Vegapunk, Tanya abandonó la zona sin mirar atrás. Recorrió los pasillos aún caóticos de las instalaciones, donde técnicos e infantes de marina se apresuraban a reparar sistemas dañados o transportar a los heridos. Cables colgaban del techo, chispas crepitaban aquí y allá. Y, sin embargo, a pesar de las cicatrices de la batalla, Egeat seguía en pie. Cuando finalmente llegó a sus aposentos, casi se sorprendió al encontrarlos intactos. Salvo algunas grietas en las paredes y una puerta blindada ligeramente desalineada, la habitación parecía haber escapado a lo peor del daño. Quizás fue suerte. O quizás otra manifestación de esa suerte pragmática que se esforzaba por cultivar en cada despliegue. Cerró la puerta con el piloto automático, desactivó la línea principal de comunicación, comprobó rápidamente si había algún dispositivo de escucha, realizó un reflejo condicionado y se desplomó en la cama. No era solo descanso, era rendición. Su cuerpo cedió en cuanto tocó el colchón. Ni siquiera se había quitado las botas ni la chaqueta. El sueño la envolvió antes de que su cabeza tocara la almohada. Fue un descanso sin sueños. Profundo, pesado, casi artificial. Como si su mente, por una vez, también se hubiera rendido. Cuando emergió, habían pasado horas. La tenue luz de la habitación indicaba que aún era temprano. Sentía el cuerpo rígido, pero funcional. Su magia, estable, era buena señal. Se levantó en silencio, realizando algunos estiramientos rutinarios. Minutos después, su Dendenmusi personal hizo clic suavemente. El caparazón se movió ligeramente, adoptando gradualmente rasgos familiares. Cejas pobladas, gafas redondas, arrugas profundas y un aura de autoridad aplastante. La voz que resonó en la habitación era lenta, mesurada, pero implacable. Capitán de Gurechav. Tanya se enderezó instintivamente, con los talones juntos y la mirada endurecida. Incluso a la distancia, la voz de Sanjay García Saturno, miembro de los Gorosei, exigía obediencia implícita. Informe detallado. Inmediatamente. ¿Qué pasó en Egeat? Ella respiró hondo y comenzó su informe, aunque no le gustaba que los ancianos le dieran órdenes directamente. Sí, San Saturno. Tras nuestro último intercambio, continué las operaciones junto con el Dr. Vegapunk siguiendo las órdenes transmitidas. Como probablemente ya sepa, las defensas automatizadas resistieron hasta la llegada de Barba Blanca y parte de su tripulación. El Dendenmusi parpadeó lentamente, como si las gafas de su caparazón estuvieran evaluando sus palabras. Barba Blanca. ¿En Egeat? Afirmativo. Se acercaron rápidamente. Al parecer, perseguían a Vegapunk. Siguió un pesado silencio antes de que Saturno continuara. ¿Y lo encontraron? Sí. Pero nos interceptaron antes de que pudieran actuar. Tanya hizo una breve pausa, consciente de que la siguiente parte podría ser arriesgada. Midió sus palabras con cuidado. La tripulación de Marshal D.T.H. apareció al mismo tiempo. Se desató un enfrentamiento abierto entre las dos facciones, del que fuimos testigos, pero en el que no intervenimos. Me aseguré de que el Dr. Vegapunk y su equipo fueran evacuados por el hiperbucle principal hacia la isla central. La voz del Dendenmusi se hizo más lenta. La tripulación de Barba Blanca y la tripulación de Barba Negra, en enfrentamiento directo, y no hiciste ningún intento por neutralizarlas. La prioridad era la seguridad de Vegapunk. La situación era muy inestable. Se intercambiaron disparos tras una provocación, probablemente orquestada por alguien que se infiltraba en las fuerzas de Barba Blanca. No tenía ni los hombres ni la autoridad táctica para neutralizar a dos tripulaciones tan poderosas simultáneamente, sobre todo sin apoyo inmediato. La cara del molusco se arrugó. ¿Dónde están ahora? La última imagen confirmada muestra el sitio colapsado. Me fui poco antes, usando mi habilidad para asegurar mi salida. Se desconoce el estado de Barba Negra y Marco. Sin embargo, sospecho que ambos sobrevivieron. Siguió un largo silencio. Luego. ¿Y Barba Blanca? Se enfrentó al almirante Kizaru al mismo tiempo.
Cuando el Dr. Vegapunk regresó a la isla principal, confirmó la batalla. Barba Blanca ordenó entonces a sus tropas que se retiraran y se dirigieran personalmente a la estación secundaria. Un gruñido bajo y pensativo. Llevamos mucho tiempo temiendo este escenario y, sin embargo, se enfrentaron sin nuestra intervención directa. Tanya no dijo nada. Sabía que los Gorosei necesitaban tiempo para digerir la información, para integrarla en el vasto tablero geopolítico del mundo. Entonces la voz del Den Mushi se suavizó, imperceptiblemente. Y usted, capitán de Gurachafi, usted presenció todo esto. ¿Qué opina? Ella eligió sus palabras con precisión quirúrgica. El caos entre dos grandes fuerzas piratas es tanto una oportunidad como una advertencia. Si se destruyen mutuamente, el equilibrio de poder cambiará. Vegapunk está a salvo, pero ahora sabe que su valor se ha convertido en moneda de cambio en los juegos de poder. Debemos prepararnos para otras facciones que intentan alcanzarlo, o manipularlo. Una sonrisa tensa y parecida a una mueca cruzó el rostro del molusco. ¿Y usted, dónde se sitúa en esta ecuación, capitán? Tanya sostuvo la mirada grotesca del animal sin inmutarse. Donde me coloques, San Saturno. Soy un arma. Útil mientras pueda controlarme, respondió ella a regañadientes. Su respuesta provocó una pausa notable. Una breve chispa de interés, quizá incluso de diversión, cruzó el rostro gesticulante del molusco. Quédense así y diríjanse a Marineford. El almirante Akainu los estará esperando. Entonces la línea se cortó. Tanya permaneció inmóvil unos segundos, observando el inerte Den Mushi. Exhaló profunda y profundamente, luego se giró hacia la terminal de pared y activó un bloqueo de nivel 3 en todas sus líneas de comunicación. Ella estaba sola otra vez. Pero ella sabía que no podría darse el lujo de guardar silencio por mucho tiempo. Tras colgar con San Saturno, Tanya permaneció inmóvil unos segundos en el silencio de sus aposentos. La voz profunda y autoritaria del decano aún resonaba en su mente, con ese tenue pero constante matiz de amenaza que le producía escalofríos. Sus órdenes habían sido claras, casi cortantes. Regreso inmediato a Marineford, informe a Akainu. Sin desvíos, sin iniciativa personal. Guardó el Den Mushi en su estuche y exhaló lentamente, ahogando un suspiro de irritación. Su mirada recorrió la habitación. Sorprendentemente, sus aposentos se habían librado del caos de la batalla. Las paredes tenían una fina capa de polvo levantada por las ondas expansivas, pero ningún mueble había sido volcado. Las pocas posesiones que conservaba, uniformes de repuesto, su pistola reglamentaria, munición y su pequeño cuaderno permanecieron intactas. Se movía con rapidez. Sus gestos eran precisos, casi mecánicos. Doblaba documentos confidenciales, cerraba compartimentos ocultos, comprobaba el estado de sus armas, se ponía el abrigo. Sabía que, con el temperamento de Akainu, incluso un pequeño retraso se interpretaría como negligencia. En cuestión de minutos, todo estaba listo. El pasillo exterior seguía huyendo de actividad. Los marines iban y venían a toda prisa, cargando equipos de reparación o transportando a los heridos. Los equipos técnicos trabajaban frenéticamente para estabilizar las secciones dañadas de la base, mientras el acre olor a materiales quemados aún flotaba en el aire. Tanya caminaba a paso ligero, sus botas resonando en el suelo metálico, con la mirada fija al frente. Se cruzó con varios rostros, algunos marcados por la fatiga, otros por la sospecha, pero no aminoró el paso. Encontró a Kizaru cerca de un centro de control improvisado, instalado en lo que había sido una sala de reuniones. Varios monitores aún parpadeaban, mostrando datos parciales sobre el estado de la isla y las zonas circundantes. La luz era tenue, pero suficiente para revelar la silueta relajada del almirante. Tenía las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta, y esa perpetua expresión entre divertida y aburrida persistía en su rostro, como si nada pudiera afectarlo. Capitán de Gurachafi, su voz arrastrada se extendió por el espacio. Ya se va. Órdenes directas del decano Saturno, almirante. El almirante Akainu me espera en Marineford, y me indicó expresamente que me dirigiera allí sin demora.
Kizaru entrecerró los ojos levemente, una leve señal de atención tras su máscara de indiferencia. No pareció sorprendido, pero su silencio se prolongó un segundo más de lo necesario, como si sopesara algo. Entonces, con un gesto lento, activó su comunicador y dio una serie de órdenes en voz baja. Tendré un barco preparado para ti. Nada especial, pero rápido. Podrás partir en 1 hora. Tanya inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Estaba a punto de retirarse hacia los muelles cuando una voz resonó a sus espaldas, más aguda, más urgente. Capitán de Gurachav. Se giró y vio a Vegapunk acercándose a paso rápido, seguido de 2 de sus satélites aún intactos. Su bata blanca, manchada de polvo y quemaduras, ondeaba tras él. Su cabello despeinado y su rostro marcado por la fatiga no contribuían a atenuar la energía incansable que irradiaba. Antes de que te vayas me gustaría hablar contigo. En privado. Kizaru levantó una ceja y la sombra de una sonrisa curiosa se formó en sus labios. Date prisa, Vegapunk. Su tono se mantuvo firme, pero Tanya sintió que estaba grabando mentalmente la conversación. Tiene que irse antes de que cambie la situación. Vegapunk asintió y le indicó a Tanya que lo siguiera. La condujo a una habitación lateral, cuyas paredes aún estaban ennegrecidas por el reciente incendio. La puerta se cerró tras ellos con un clic seco, aislando el ruido exterior. Allí, todo parecía suspendido en un pesado silencio, roto solo por el zumbido irregular de una lámpara dañada. El hedor a creametal quemado y circuitos quemados llenaba el aire. Una pared aún conservaba las oscuras cicatrices de una explosión, como la vida reciente de la propia base. Vegapunk permaneció inmóvil un instante, con la mirada fija en las marcas, antes de volverse hacia ella. Sus ojos brillaban con una mezcla difícil de interpretar de gratitud, cálculo y quizás curiosidad ya presente. Capitán de Gurachav, comenzó, con su voz grave que rompió el silencio. Le debo la vida. Sin su intervención, probablemente no estaría aquí hablando con usted. Tanya le sostuvo la mirada fijamente. Una gratitud así no era inusual en su profesión, pero sabía que con un hombre como él, nunca era gratis. No me llamó aquí solo para darme las gracias, pensó. Simplemente estaba siguiendo órdenes, respondió con calma, como para descartar cualquier intento de convertir esto en algo sentimental. Vegapunk esbozó una sonrisa fugaz, como si hubiera esperado esa respuesta. Quizás. Pero hay algo más. Dio unos pasos por la habitación, con las manos entrelazadas tras la espalda, estudiándola como si fuera un rompecabezas. Presencié tu, digamos, inusual intercambio con Marshall D.Th. O mejor dicho, Barba Negra. Tanya no se movió ni un centímetro. No veo que te concierna, respondió ella con voz tranquila y serena. Ah, pero sí me preocupa. El tono de Vegapunk se mantuvo tranquilo, pero firme. Lo suficiente como para entender que te ofreció la oportunidad de trabajar para él. Tanya se obligó a no reaccionar. Acepté para ganar tiempo. Para encontrar la manera de salvarte a ti y a tus satélites. Fue una treta. Los ojos de Vegapunk se entrecerraron, traicionando una duda cortés pero real. Es usted un estratega experimentado, capitán, pero incluso una artimaña tiene consecuencias. Se detuvo frente a ella y la estudió como si fuera un espécimen raro bajo el microscopio. Seamos claros. No tengo intención de informar de esto al gobierno mundial, siempre y cuando lleguemos a un acuerdo. Ahí está pensó Tanya. Quiere algo a cambio. Con él, nada es gratis. ¿Qué clase de arreglo? Preguntó secamente. Quiero comprender tus poderes. No los de tu fruta del diablo y puedo deducirlo con el tiempo. Pero ese otro aspecto y esa capacidad de anticipar, de moldear sutilmente tu entorno y eso no es aquí común. Quiero saber su origen. Su mente se desbocó. Decir la verdad. Imposible. Mentir descaradamente. Peligroso. Vegapunk lo comprobaría. Lo que necesitaba era una verdad a medias. Lo suficientemente creíble para satisfacer su curiosidad, lo suficientemente incompleta para proteger su verdadero secreto. Respiró hondo.
Muy bien. Pero lo que te diga queda entre nosotros. Por supuesto, respondió al instante, demasiado rápido para inspirar confianza. Mis habilidades ya existían antes de que comiera mi fruta del diablo. Provienen de experiencias personales y de un condicionamiento particular que experimenté mucho antes de unirme a la Marina. Lo que puedo decir es que son predisposiciones que he tenido desde mi nacimiento. Mi fruta del diablo solo potenció lo que ya tenía. Vegapunk no parpadeó. La miró como un científico ante un misterio que estaba decidido a resolver. Predisposiciones, murmuró en voz baja, casi para sí mismo. Fascinante. Supongo que no entrarás en detalles sobre esas predisposiciones. Hoy no. No hasta que estés seguro de que cumplirás tu palabra. Se hizo un silencio denso. Vegapunk finalmente se enderezó y asintió levemente, como si aceptara los límites que acababa de imponer. Trato hecho. Tu intercambio con Barba Negra quedará entre nosotros. Tanya inclinó la cabeza en señal de aceptación, consciente de que él intentaría indagar más tarde o temprano. Al salir de la habitación, sintió el peso invisible de un frágil vínculo, a la vez riesgo y oportunidad, que se entrelazaba con la mente científica más brillante del mundo. Cruzó el umbral, dejando atrás el olor metálico del laboratorio y el parpadeo irregular del neón. El pasillo, aún abarrotado de escombros y cables colgantes, parecía más estrecho que antes. Sus botas aplastaron fragmentos de vidrio que se agrietaron bajo su peso, y cada sonido resonó contra las paredes metálicas deformadas. Ella no miró hacia atrás, sabiendo que los ojos de Vegapunk la seguían hasta que desapareció por la esquina. Este trato es un campo minado, pensó. Me da protección, pero él sabe que me tiene en vilo. De ahora en adelante, tendré que sopesar cada palabra. Y sé muy bien que no se conformará con las migajas que le di hoy. Para cuando llegó a la zona del puerto, aún intacta, el aire era más fresco, menos cargado de humo. Algunos marines estaban ocupados reensamblando el equipo, lanzando miradas furtivas a Tanya. No supo si era respeto, curiosidad o los rumores que sin duda ya corrían. Kizaru esperaba en una plataforma exterior, con las manos en los bolsillos, con la misma indiferencia que siempre a pesar de la batalla que acababa de librar. El sol, velado por el humo, proyectaba una tenue luz sobre el mar. Ah, capitán, dijo arrastrando las palabras mientras ella se acercaba. Su tono despreocupado apenas disimulaba el cansancio. ¿Habló con el médico? Sí, almirante, respondió ella simplemente, sin dar más detalles. Kizaru levantó una ceja, intrigado pero no sorprendido. Ya veo. Se volvió hacia un oficial que estaba cercano. Preparen un barco para el capitán de Gurachav. Zarpará en 15 minutos. Tanya hizo un breve saludo, pero cuando se disponía a irse, la voz familiar de Vegapunk sonó detrás de ella. Capitán. Ella se giró, irritada por el déjà vu del momento, para verlo avanzar, con las manos cubiertas de polvo, las gafas rotas, pero la mirada aún aguda. Una última palabra antes de partir, dijo, ignorando la mirada distante de Kizaru. Tanya lo miró fijamente, muy consciente de que ahora cada palabra importaba. Supongo que no eres del tipo que me desea un buen viaje. Los labios de Vegapunk se curvaron en una sonrisa enigmática. Digamos simplemente y espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Y recuerda, capitán. El conocimiento es como el mar. Puedes creer que puedes contenerlo, pero siempre encuentra la manera de abrirse paso. Ella sostuvo su mirada por unos segundos antes de responder. Entonces esperemos que la marea no suba demasiado rápido. Sin esperar respuesta, Tanya giró bruscamente y se dirigió al barco que la preparaban. Las amarras crujieron bajo la tensión y el viento marino le azotó el rostro. Al subir a bordo, echó una última mirada a la plataforma, donde Kizaru y Vegapunk intercambiaban susurros. Si están hablando de mí, nunca lo sabré, y quizás sea lo mejor. Se prometió a sí misma que ordenaría sus pensamientos durante el viaje. Entre la amenazante sombra de Barba Negra, la mirada penetrante de Vegapunk y la misión que la aguardaba en Marineford, los próximos días prometían ser cualquier cosa menos tranquilos. La cubierta crujió bajo la presión del viento cuando Tanya subió a bordo.
Los hombres de Kizaru se movían a su alrededor, revisando velas, asegurando la carga y gritando órdenes al aire cargado de sal. No se molestó en buscar un camarote. En cambio, sus manos buscaron instintivamente las empuñaduras del mástil y trepó hacia el puesto de vigilancia, anhelando la soledad y el punto más alto. La plataforma circular era estrecha, azotada por el agua. Tanya se agachó, observando cómo Egeat se perdía en la niebla tras ellos. Las cúpulas rotas y las extrañas estructuras se difuminaron en siluetas, para luego desaparecer en el horizonte. Permaneció inmóvil, con los ojos fijos, hasta que la isla desapareció por completo. Con un suspiro, sacó de su bolsillo interior una libreta pequeña y desgastada, sujeta con una sencilla goma elástica. Las páginas estaban repletas de letra apretada. Notas en código y bocetos rápidos. Sacó un lápiz y, con firmeza a pesar del balanceo del barco, empezó a escribir. Eventos recientes. Reunión con el profesor. Oferta hecha. Respuesta. Acuerdo superficial. Alto riesgo si se filtra. Intervención de Marco y enfrentamiento a 3 bandas. Máxima tensión, sin margen de negociación. Infiltración de Kokichioma, mentiroso, por transformación. Objetivo incierto. Consecuencia. Desencadenamiento de hostilidades. Hyperloop se utilizó para exfiltrar Vegapunk y satélites. Se requiere silencio sobre el contenido intercambiado. Observación. Kizaru probablemente sabe más de lo que aparenta. Vegapunk, un peligro latente bajo presión externa. Hizo una pausa, mirando fijamente las palabras. Una ráfaga de viento sacudió las tablas bajo ella. Apretó la mandíbula y continuó. Objetivos a corto plazo. Borrador del informe filtra detalles sensibles, enseñar trato, media verdad a Vegapunk. Mide la intención de Vegapunk observando reacciones y lenguaje corporal. Prepárate para un enfrentamiento con Akainu y anticipa preguntas inesperadas. Neutralizar o redirigir cualquier sonda hacia los eventos internos de Egeat. Se ajustó el abrigo para protegerse del frío. El lápiz golpeaba suavemente la página, un ritmo constante que reflejaba sus pensamientos. En el margen, añadió casi distraídamente. Hipótesis. El gobierno no conoce la verdadera naturaleza de mis capacidades. Los activos importantes deben preservarse a toda costa. Su escritura se aceleró y se hizo más irregular. El peor escenario posible. Akainu sospecha complicidad. Vegapunk se derrumba bajo presión. TH revela un trato para desacreditar mi lealtad. Plan B requerido. Una sombra cruzó su rostro. Cerró el cuaderno de golpe y lo guardó en su abrigo como si las palabras le quemaran las yemas de los dedos. Cayó la noche, y ella seguía en su puesto. La tripulación, acostumbrada a no cuestionar a los oficiales, casi olvidó su presencia. Las olas se oscurecieron por completo, dejando entrever tenues destellos de luz estelar. Tanya permaneció en la cofa. Desde allí arriba, el mar se extendía como una alfombra viviente, coronada de espuma. El viento crudo aullaba en sus oídos, trayendo la mezcla de aromas a salmuera, alquitrán y cuerda húmeda. Respiró hondo. Esto no era consuelo, sino control. Allí, nadie podía observar cada uno de sus movimientos. Desde allí, podía verlo todo. Al principio, los marineros sintieron curiosidad. Algunos alzaron la vista, otros susurraron y asintieron en su dirección. Pero su fría distancia pronto construyó un muro invisible. Rara vez descendía solo para rellenar su cantimplora, tomar un trozo de pan duro o pescado seco, o pedir información meteorológica. El resto del tiempo permanecía encaramada en lo alto, con el abrigo bien abrigado, la mirada fija en el horizonte infinito. Cada atardecer, mientras el cielo resplandecía en tonos dorados y violetas, volvía a sacar su cuaderno. Sus esquinas estaban desgastadas, la cubierta negra, reblandecida por el tiempo. Lo llenaba sin descanso, con una letra fina y apretada. Nunca escribía sus verdaderas intenciones con claridad. Siempre en código, abreviaturas, símbolos que solo ella entendía. Por la noche, el frío arreciaba. El mirador era azotado por el viento, y cada ráfaga cortaba las costuras de su ropa.
Estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho y los ojos entornados para conservar fuerzas. El ritmo constante de las olas contra el casco marcaba sus pensamientos. Calculó, reescribió mentalmente los acontecimientos de Egead, borrando algunos detalles, magnificando otros, hasta que la versión que presentaría San Saturno y Akainu fue impecable. Una noche, un teniente la invitó a compartir una comida caliente en el camarote de oficiales. Aceptó, no por calor ni compañía, sino para escuchar. Sentada a la mesa, se dejó llevar por sus conversaciones. Hablaron de patrullas recientes, informes del Nuevo Mundo, la creciente tensión en torno a islas estratégicas. Tanya respondió con monosílabos o frases neutras cuando se dirigían a ella. En el interior, lo registró todo. Tono, palabras clave, omisiones. Día 3. Se desató una tormenta. El cielo se tornó gris acero y el mar se alzó, amenazante y vibrante. Los marineros se apresuraron por la cubierta, arrizando las velas, gritando para hacerse oír por encima del aullido del viento. Tanya, atada a la barandilla del mirador, observaba las olas elevarse como muros líquidos. Cada sacudida del barco le sacudía los músculos, pero se negaba a bajar. En medio del caos, tomó notas mentales de los reflejos y la disciplina de la tripulación, midiendo su eficiencia. Con el paso de los días, se instaló una rutina tácita. Los marineros habían dejado de mirarla. Para ellos, Tanya se había convertido en parte del mástil, un elemento fijo que se cernía sobre ella. Eso le convenía. Le daba horas para repasar sus notas, para rehacer en su mente el tablero de ajedrez formado por los grandes poderes del presente. Día 5. El tiempo mejoró. El aire era frío y cortante, el horizonte se tiñó con una tenue línea gris. Tanya sacó su cuaderno y escribió al pie de una página ya abarrotada. Regresó a Marineford y sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del lápiz. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y que cada palabra que pronunciara en el cuartel general podría sellar su posición o condenarla. Tras largos minutos, el barco de la marina finalmente atracó. Sus cuerdas crujían bajo la tensión mientras los marineros se movilizaban rápidamente para asegurarlo. En cuanto Tanya pisó el muelle, sintió el olor a madera recién cortada y piedra quemada, mezclado con el omnipresente olor a sal. El puerto de Marineford, el corazón logístico del cuartel general, había recuperado parte de su actividad, pero las cicatrices de la Gran Guerra eran visibles por todas partes. Grandes secciones del muelle habían sido reconstruidas con brillantes tablones sin tratar, que chocaban violentamente con las viejas piedras ennegrecidas por el fuego y la artillería. Grúas de acero se cernían sobre las aguas, levantando enormes bloques para reforzar los diques, mientras decenas de obreros y soldados trabajaban, cubiertos de polvo y sudor. El traqueteo de los martillos y el chirrido de las poleas llenaban el aire, dotando al puerto de una atmósfera a la vez viva y tensa. Tanya se detuvo a observar. Las cicatrices de la guerra eran demasiado profundas para borrarlas en unos pocos meses. Tramos enteros de fortificaciones permanecían desgarrados, abiertos como heridas en el mar. Más allá, las torres de vigilancia inclinadas aún presenciaban los terremotos desatados por Barba Blanca. Las piedras se agrietaban como si las hubiera aplastado una mano colosal. Su mirada se desvió hacia los soldados. Muchos aún llevaban vendas, prueba de que habían sobrevivido al infierno, pero no habían salido ilesos. Otros, más jóvenes, ya entrenaban en una explanada reconstruida. Sus gritos resonaban en el aire marino, una respuesta tenaz a las pérdidas sufridas. La disciplina, pensó Tanya, era la única fuerza capaz de recomponer siquiera una apariencia de orden después de tanta devastación. Mientras caminaba por el muelle, observó estatuas conmemorativas erigidas apresuradamente. Placas de bronce llevaban los nombres de los oficiales caídos en combate. Los grabados aún brillaban por el pulido reciente, aunque el aire salado pronto los corroería. Tanya se detuvo brevemente ante una hilera de nombres. Su rostro permaneció impasible, pero en su mente notó la constante constancia de este recordatorio de los recursos humanos que el Marine había perdido ese día. A medida que avanzaba, la reconstrucción daba paso a una destrucción brutal.
Algunas zonas del puerto permanecían intransitables, bloqueadas con barricadas improvisadas. El olor a ceniza parecía impregnado en las mismas piedras. Marineford, a pesar de todos sus esfuerzos, ya no era la fortaleza invencible que había sido, sino una ciudadela convaleciente que luchaba por resurgir a pesar de los terremotos que la habían destrozado. Tanya inhaló lentamente, su mirada recorrió el puerto por última vez. Las reparaciones avanzaban, pero la guerra había dejado una huella imborrable. Cada grieta, cada tablón nuevo, la mirada endurecida de cada soldado era un recordatorio de que el enemigo había atacado el corazón mismo del marine. Se ajustó mejor el abrigo de oficial y reanudó su marcha hacia el distrito administrativo, donde la esperaba una entrevista de gran trascendencia. Sus pasos mesurados la llevaron más allá del ruidoso ambiente industrial de los muelles, hacia el corazón más ordenado de la base. Edificios administrativos, a medio reconstruir, se alzaban a ambos lados, con fachadas que mezclaban piedra antigua con nuevas construcciones aún demasiado pálidas. Las banderas de la marina ondeaban al viento, restauradas a toda prisa para mantener una imagen de poder a pesar de las evidentes cicatrices. Al cruzar una amplia avenida pavimentada que conducía al imponente cuartel general, Tanya divisó dos figuras inconfundibles. El vicealmirante Garp, corpulento e inflexible a pesar de su edad, caminando junto al legendario estratega Tsuru. Lado a lado, su presencia irradiaba una autoridad casi aplastante. La tripulación que los escoltaba se desplegó con naturalidad a su alrededor, como un muro invisible de respeto y temor. Por reglamento, Tanya se detuvo, chasqueó los talones y levantó la mano a modo de saludo, con el rostro perfectamente impasible. Vicealmirante Garp. Vicealmirante Tsuru, dijo con firmeza, con un tono marcado por la deferencia esperada. Tsuru inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Pero Garp se detuvo, clavando la mirada en Tanya como un arpón. Sus rasgos, habitualmente joviales y marcados por su risa estruendosa, se retorcieron en una dureza inusual. Sin decir palabra, dio un paso adelante, proyectando una sombra más densa de lo debido. Tanya sostuvo su mirada sin pestañear, con el cuerpo completamente inmóvil. Sin embargo, en el tenso silencio, un breve pensamiento cruzó su mente. ¿Por qué tanta hostilidad? No he infringido ninguna norma ni he cometido ninguna ofensa directa contra él. Pero en los ojos de Garp ardía una luz más oscura, un rencor contenido y primario. Le recordó a Tanya las miradas a las que se había acostumbrado en la orilla del Rin de su vida anterior. Su mano se crispó, como si reprimiera un gesto del que podría arrepentirse. El aire a su alrededor se densificó, y los soldados cercanos aminoraron el paso instintivamente, como si presentieran una tormenta a punto de estallar. Antes de que la tensión se intensificara, Tsuru intervino. Su mano, fina pero firme, presionó el brazo de Garp, un gesto sutil, pero que cargaba con el peso de décadas dedicadas a calmar volcanes humanos. Capitán de Gurachav, dijo con voz tranquila pero tensa. El almirante de flota Sakazuki acaba de concluir su reunión. Le conviene no perder el tiempo. Habló con claridad, pero sus ojos permanecieron fijos en Garp. No apartó la mirada ni por un segundo, sabiendo que su colega, consumido por una ira que Tanya no comprendía, solo tardaría unos instantes en ceder a su impulso. Tanya inclinó la cabeza una vez más, respetuosa y obediente. Entendido, vicealmirante Tsuru, respondió ella con su neutralidad característica. Sin decir una palabra más, reanudó su camino hacia el cuartel general, aunque tras su máscara de compostura, sus pensamientos se agitaban. La actitud de Garp no había pasado desapercibida. Animosidad. Directa, innegable, dirigida a mí, pero ¿por qué? No fue una mueca fugaz ni una severidad pasajera. Era un odio puro y visceral. Aún lo sentía en la nuca al alejarse, un marcado contraste con las sesiones de entrenamiento que había compartido con él antes de la Gran Guerra. Detrás de ella, Garp no se había movido ni un centímetro, encerrado en silencio, mientras la mano de Tsuru aún lo anclaba en su lugar, evitando que se hundiera en sus propios instintos. Tanya insistió, pero la mirada ardiente de Garp la atormentaba mientras subía los escalones que conducían a la sede del poder.
No tenía ni idea de los rencores silenciosos que atormentaban al anciano, ni de las sombras persistentes de Ace que aún acechaban su mente. El pasillo que conducía a la oficina del almirante de flota Sakazuki parecía más largo de lo habitual. Quizás se debía a la pesadez de las zancadas de Tanya, o a la tensión invisible que se intensificaba con cada paso. Las paredes recién renovadas, aún impregnadas de un fuerte olor a polvo y cemento, parecían vibrar bajo el peso de la autoridad que residía en su interior. No era la primera vez que Tanya recorría aquellos pasillos de poder, pero hoy, el ambiente era diferente. Como si cada piedra, cada antorcha, cada guardia que pasaba, fuera un testigo silencioso de la reunión que la aguardaba. Llegó ante las pesadas puertas ennegrecidas por las llamas de la Gran Guerra. Habían sido reparadas y reforzadas, pero sus superficies aún mostraban las cicatrices de asaltos titánicos. Impactos de haki, arañazos de armas, quemaduras medio pulidas por el tiempo. 2 vicealmirantes montaban guardia, con el rostro impasible. Al acercarse, intercambiaron una mirada, y entonces uno de ellos tocó la madera y anunció con voz grave. Almirante de flota, el capitán de Gurachav ha llegado. Se hizo el silencio, seguido de un sordo rumor tras las puertas. La voz de Sakazuki, pesada y autoritaria, resonó como lava contenida. Déjala entrar. Las puertas se abrieron de par en par. Tanya respiró discretamente, adoptó la postura rígida e impecable de un soldado modelo y cruzó el umbral. La oficina era enorme, pero dominada por una sensación de severidad. Sin adornos ni lujos ostentosos. Los muebles, aunque enormes y en perfecto estado, no ofrecían calidez. En la pared del fondo, detrás del almirante de la flota, se alzaba el gigantesco emblema de la infantería de marina, impecable a pesar de las grietas en la piedra circundante. Amplios ventanales dejaban entrar la luz de la mañana, pero incluso ese brillo parecía aplastar la imponente silueta de Sakazuki, sentado tras su escritorio, con los hombros envueltos en el manto de la justicia. No levantó la vista de inmediato. Su mano gruesa y venosa garabateaba algo en un informe. Su rostro, tallado en piedra, estaba congelado en una expresión perpetua de irritación. La cicatriz que le cruzaba la mandíbula no hacía más que reforzar su dureza. Tanya permaneció inmóvil, con los brazos a los costados, a pocos pasos del escritorio. La espera era deliberada. Ella lo sabía. Un recordatorio de que en esa habitación, el tiempo pertenecía solo a Sakazuki. Finalmente, el almirante de la flota dejó la pluma, levantó la vista y clavó su mirada ardiente en Tanya. Capitán de Gurachav. Su voz sonó seca y quebrada, carente de calidez. Informe. Tanya inclinó la cabeza ligeramente, eligiendo sus palabras con precisión. Almirante de flota, cumplo sus órdenes. Los sucesos en Egead ya se han tratado en mi informe, que le fue enviado previamente por el almirante Kizaru. Estoy a su disposición para proporcionarle cualquier información adicional que considere necesaria. Siguió un breve silencio. Sakazuki se enderezó, cruzó sus enormes brazos y la observó con una mezcla de severidad y sospecha. No te llamé para contarme lo de Egead. Las palabras cayeron como una cuchilla. Tanya se quedó quieta, pero una parte de ella se relajó por dentro. Eso descartó de inmediato el tema más delicado. Su breve intercambio con Barba Negra quedaría enterrado. Se felicitó por dentro, aunque su rostro permaneció impasible. Sakazuki continuó, su voz creciendo en intensidad. No. Lo que me importa hoy son los traidores. Los cobardes. Aquellos que, durante la Gran Guerra, mancharon el uniforme de los marines con su debilidad. Sus ojos casi ardían. Apoyó ambas manos en el escritorio, inclinándose ligeramente hacia adelante. Estabas allí, de Gurachav. Viste, como yo, a esos miserables flaquear ante el enemigo, eludir su deber, abandonar a sus camaradas. Algunos incluso se atrevieron a alzar la mano contra su propio bando. Un recuerdo brutal cruzó la mente de Tanya. El caos de Marineford, los gritos de los heridos, el mar embravecido. Y, sobre todo, la escena grabada en su memoria. Akainu avanzando implacablemente, incinerando a los marines que huían. Magma que no hacía distinción, reduciendo la carne y el uniforme a la nada.
Había visto los rostros aterrorizados, oído las súplicas, las órdenes que gritaba el propio Sakazuki. No hay piedad para los traidores. La justicia no retrocede. Un escalofrío le recorrió la espalda. Incluso ella, que había comandado batallones en otro mundo, nunca había presenciado una disciplina tan despiadada impuesta a sus propias tropas. Sakazuki insistió, implacable. Esta escoria no merece el nombre de marine. Son inmundicia, una desgracia, un veneno en nuestras filas. Mientras sea almirante de flota, no toleraré tal existencia. Serán perseguidos. Serán juzgados. Y serán ejecutados por alta traición. Sus puños golpearon el escritorio con tal violencia que hicieron vibrar los tinteros. Tanya no se inmutó. Sintió que su corazón se aceleraba ligeramente, pero su rostro seguía siendo el de una subordinada perfecta. Sabía lo que él esperaba. Una aprobación clara e inequívoca. Alineación. Y, sin embargo, en el fondo, hervía una irritación silenciosa. ¡Qué desperdicio de recursos! Soldados entrenados y experimentados se sacrificaron por una visión fanática de la justicia. El ejército debe ser racional y eficiente. No se queman las propias fuerzas para satisfacer una ideología. Sin embargo, estos pensamientos permanecieron encerrados tras una máscara de hierro. Ella respiró discretamente y luego respondió con voz firme y clara. Tiene razón, almirante de flota. Quienes incumplen con su deber no tienen cabida en nuestras filas. La infantería de marina no puede permitirse el lujo de tolerar la debilidad ni la traición. Sakazuki entrecerró los ojos levemente, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Tanya sostuvo su mirada sin vacilar. Una leve, casi imperceptible sonrisa burlona se dibujó en los labios del coloso. No era una sonrisa. Más bien, la sombra de una satisfacción brutal. Bien. Veo que lo entiendes. Se enderezó en toda su altura y sus anchos hombros parecieron llenar el espacio. Ten esto en cuenta, de Gurachav. Bajo mi mando, la marina no será un refugio para los débiles. Será un arma. Una espada de justicia, afilada e implacable. Cualquiera que se nos oponga, cualquiera que dude en atacar, será aplastado. Hizo una pausa y su mirada ardiente nunca abandonó a Tanya. Y cuento con oficiales como usted para hacer cumplir esa justicia. Tanya inclinó la cabeza, con el corazón encogido pero con la voz controlada. Me siento honrado por su confianza, almirante de flota. Puede contar conmigo. En su interior, sus pensamientos corrían a toda velocidad. Cada palabra de Sakazuki confirmaba lo que ya sabía. El hombre no era un estratega, sino un fanático. Su obsesión por la justicia absoluta lo hacía predecible, pero peligroso. Para sobrevivir e incluso ascender, tendría que desempeñar su papel a la perfección. Ser quien aprueba, ejecuta, demuestra lealtad, todo ello mientras mantenía sus propios intereses cuidadosamente ocultos. Por ahora, tenía que seguir siendo el soldado perfecto que él quería ver. Sin embargo, Sakazuki no había terminado. Él se recostó, cogió un informe que estaba a su izquierda y lo hojeó sin apartar los ojos de ella. Así que estás de acuerdo conmigo, de Gurachav. Bien. Lo que estoy a punto de confiarte requiere una lealtad inquebrantable. Un escalofrío de aprensión recorrió a Tanya. Sus dedos se apretaron ligeramente tras la espalda, fuera de la vista. Este era el verdadero motivo de su citación. El almirante de flota dejó el informe, cruzó las manos y miró a Tanya como si pudiera ver a través de su máscara. La habitación parecía más pequeña, el aire más denso. Tanya sabía que cada segundo de silencio era deliberado, una prueba tácita. Mantén la calma, no te inmutes, no demuestres ningún atisbo de nerviosismo. Finalmente, Sakazuki habló, su voz retumbó como un volcán a punto de entrar en erupción. Estuviste en Marineford. Viste con tus propios ojos la cobardía, la corrupción moral, la desgracia. Sus puños se apretaron sobre el escritorio y sus venas se marcaron. Estos perros se atrevieron a darle la espalda a la justicia cuando estábamos al borde de la victoria. Algunos dudaron en atacar.
Otros tuvieron la audacia de proteger a nuestros enemigos. Marines y que traicionan su propio juramento. Escupió la última palabra casi como si la mera pronunciación le disgustara. Tanya, sentada erguida, esperó un instante antes de responder. Su voz, clara y controlada, llenó el espacio. Lo recuerdo, almirante de flota. Recuerdo los gritos, los desertores huyendo del campo de batalla, los hombres incapaces de defender su posición. Ese día, su determinación fue lo único que evitó que el caos nos abrumara. Por dentro, hizo una mueca. ¡Qué ironía! Sí, lo recordaba, pero no con la reverencia que mostraba. Para ella, Sakazuki había desperdiciado recursos valiosos incinerando a sus propias tropas. Cada soldado representaba años de entrenamiento, un capital humano irreemplazable. Pero había aprendido, en ambas vidas. Las verdades frías y racionales no siempre te mantienen con vida. Lo que este hombre quería era aprobación. Validación de su visión. Akainu la estudió, sopesando la sinceridad de sus palabras. Luego asintió lentamente. Exactamente. La justicia no se repliega. No flaquea. Quien flaquea en su nombre traiciona más que a los marines. Traicionan a toda la humanidad. Se levantó bruscamente. La silla crujió al deslizarse hacia atrás. Tanya apenas se inmutó, pero su instinto le gritaba que cada movimiento de Sakazuki podía desatar una violencia contenida. Dio unos pasos hacia la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, y habló con aún más dureza. La guerra contra Barba Blanca nos costó muy cara. Pero lo que más me impactó, no fue la fuerza de nuestros enemigos. Fue la debilidad de algunos de nuestros hombres. Las sonrisas cómplices. La vacilación. Las miradas compasivas hacia los criminales. Se giró y su mirada llameante atravesó a Tanya. Esos hombres son más peligrosos que el mismísimo Barba Blanca. Porque conocemos al enemigo, podemos combatirlo. Pero las alimañas se esconden entre nuestras filas, roen, minan, destruyen desde dentro. Tanya inclinó la cabeza ligeramente, reconociendo su punto. Tiene razón, almirante de flota. Los traidores disfrazados de soldados son los más insidiosos. En su interior, tomaba notas mentales. La obsesión de Akainu por la pureza interior no era solo una pose, era paranoia elevada a la categoría de doctrina. Y para sobrevivir a él, había que alimentar esa llama, no extinguirla. Akainu continuó, implacable. Ya he empezado a hacer listas. Aquellos a quienes, durante la guerra, les faltó celo. Aquellos que protegieron a nuestros enemigos. Aquellos que huyeron. Todos serán identificados. Todos serán juzgados. Y quienes ya no lleven uniforme serán perseguidos. Se acercó con pasos largos y resonantes, cada bota golpeando el suelo de mármol. Se detuvo a menos de 1 metro de ella. Tanya alzó la vista hacia la imponente figura que se cernía sobre ella, consciente de que su pequeña estatura solo amplificaba el contraste. Su voz bajó más peligrosa. Y te digo, de Gurachav, no habrá perdón. No habrá piedad. No habrá segundas oportunidades. La justicia absoluta no admite concesiones. Tanya respiró silenciosamente y respondió con deliberada intensidad. Ese es el único camino. Cualquier flaqueza sería una debilidad que nuestros enemigos podrían explotar. No podemos permitirlo. Vio una chispa encenderse en los ojos de Sakazuki. Él percibió exactamente lo que ella quería que viera. No a un subordinado que le temía, sino a un oficial que compartía sus convicciones. Pero por dentro, su mente estaba hirviendo. ¿Justicia absoluta? ¡Qué disparate! La justicia, tanto en este mundo como en el anterior, siempre ha sido una fachada. Lo que importa es el poder, la estrategia, la eficiencia. Un hombre que ejecuta a sus propios soldados bajo la bandera de la justicia no es un estratega. Es un fanático. Pero mientras sea mi escalera, lo alabaré. Sakazuki reanudó su paseo por la habitación, como un depredador enjaulado. Purificaré a la marina de toda impureza. La convertiré en un ejército invencible. Y para eso, necesito oficiales que comprendan.
Que no se dejen corromper por la compasión y distraer por ideales vanos. Se detuvo, giró y la señaló con un dedo enorme. Tú, de Gurachav, has demostrado que puedes tomar decisiones difíciles. Que no te amedrentan las necesidades. Tanya se quedó paralizada por un instante. Sabía exactamente a qué se refería. Su reputación, forjada en misiones anteriores donde había tomado decisiones frías y estratégicas. Para ella, era un cálculo racional. Pero para Sakazuki, era la prueba de que compartía su visión. Ella inclinó la cabeza, dejando que una nota de solemnidad se deslizara en su voz. Solo sirvo a la justicia, almirante de flota. Nada más importa. Siguió un pesado silencio, luego Sakazuki regresó a su escritorio, colocando ambas manos sobre la enorme madera. Bien. Porque lo que voy a pedirte requiere esa misma determinación inquebrantable. Sacó un expediente rojo y lo abrió con la mirada ardiente fija en Tanya. El asunto es delicado. Y no se lo confiaría a nadie en quien no confíe. Tanya sintió que el corazón se le aceleraba. La verdadera misión finalmente se revelaba. Se obligó a mantener la expresión impasible, pero por dentro, ya estaba en alerta máxima. Este es el momento crítico. Gané terreno al hacerme eco de sus propias palabras. Pero lo que venga después, determinará si subo la escalera o acabo consumido como sus otros traidores. Sakazuki respiró profundamente y su tono se volvió aún más frío. Es hora de abordar el caso de la emperatriz serpiente y Bo Hancock. El nombre cortó el aire como una cuchilla afilada. Bo Hancock. Tanya no se inmutó. Había aprendido a controlar sus reacciones, a mantener la compostura. Pero por dentro, un destello cruzó su mente. La emperatriz serpiente y una leyenda viviente, tan venerada como temida, cuya belleza y crueldad eran reconocidas incluso entre los marines. No se había enfrentado directamente a los marines durante la Gran Guerra, no exactamente. Pero su comportamiento había sido y peculiar. Protegiendo a los sombrero de paja, obstaculizando a los marines en ciertos momentos y sí. Había habido rumores. Sin embargo, Sakazuki no se refería a rumores. Se refería a sospechas confirmadas. El almirante de flota le entregó el expediente rojo a Tanya. El cuero crujió levemente bajo sus dedos. Durante la guerra de Marineford, la emperatriz serpiente actuó de forma cuestionable. Oficialmente, luchó junto a nosotros como señor de la guerra. Extraoficialmente y algunos informes indican que ayudó a escapar a nuestros enemigos. Que protegió a Monkey de Luffy. Pronunció el nombre con un odio gélido, como si saboreara la amargura que no había podido aplastar ese día. Tanya bajó la vista hacia la carpeta. Algunos informes fragmentados. Notas de soldados. Nada concluyente a primera vista. Pero sabía lo que significaba. Sakazuki no necesitaba pruebas absolutas. Sus convicciones por sí solas bastaban para emitir un juicio. Ella levantó lentamente la cabeza. Entonces sospechas y traición. Sakazuki se enderezó, sus enormes puños presionando contra el escritorio. No sospecho. Observo. Sus acciones contradicen su condición de señor de la guerra. Y para mí, eso es suficiente. Hizo una pausa y sus ojos se entrecerraron como brasas incandescentes. Pero, quiero pruebas. No para convencerme a mí mismo. Sino para confirmar su destino ante el Consejo de los 5 ancianos. Tanya respiró hondo. Allí estaba el núcleo de la misión. No solo una investigación, sino una maniobra política. Sakazuki continuó, con un tono aún más agudo. Viajarás a Amazon Lily. Interrogarás a Bo Hancock. Intentarás comprender las razones de su comportamiento. Y si se niega a cooperar, o si sus acciones confirman su deslealtad a los marines, tienes la autoridad para despojarlo inmediatamente de su título de señor de la guerra. Sus palabras cayeron como martillazos. Tanya, con expresión indescifrable, ladeó ligeramente la cabeza. Autoridad para despojar, sopesó sus palabras, midiendo la gravedad de la misión. Semejante delegación de poder no era poca cosa. Era una enorme confianza, pero también una trampa.
Si fracasaba, el peso del fracaso recaería sobre sus hombros. Sakazuki insistió, implacable. Amazon Lily es hostil a los hombres. Está prohibido por tradición. Eso hace que esta misión sea más adecuada para ti. Pero no te equivoques. Esta isla es peligrosa, incluso para ti. Tanya asintió con la mirada baja, como si reconociera la magnitud de la tarea. En realidad, su mente estaba acelerada. Amazon Lily y un reino de guerreros, formidables arqueros, donde todo hombre es considerado un intruso. Una sociedad cerrada y feroz, pero y gobernada por una mujer cuya reputación trasciende los mares. Bohancock es más que una pirata. Es un símbolo. Un paso en falso, y no solo corro peligro físico. Me arriesgo a iniciar una guerra diplomática. Pero ella no tenía elección. Sakazuki nunca permitió la negativa. Ella levantó los ojos y respondió con voz firme y recta. Lo entiendo, almirante de flota. Completaré esta misión, cueste lo que cueste. Akainu la observó largo rato, como si buscara la más mínima grieta en su determinación. Entonces, una sonrisa áspera se dibujó en sus labios. Por eso te elegí. No eres como los débiles que ponen excusas. Entiendes que la justicia exige sacrificio. Tanya ladeó ligeramente la cabeza, ocultando el rostro. Por dentro, su mente hervía de amargura. Justicia y sacrificio y siempre las mismas palabras vacías. Hablas de justicia, pero solo veo una obsesión por destruir, por purificar. Arrojas a tus propios soldados al fuego y lo llamas sacrificio. No. Es un desperdicio. Pero si debo alabarte para ganarme tu favor, lo haré. Porque no necesito justicia. Necesito sobrevivir. Sakazuki reanudó su discurso con un tono más mesurado. Debes actuar con sutileza. No te dejes seducir por ella. Su poder va más allá de su fruta del diablo. Manipula mentes, tuerce voluntades. Incluso sus enemigos dudan en alzarle la mano. Hizo una pausa y luego añadió con gélida severidad. Pero tú eres diferente. Compartes mi visión. Ves la justicia como una espada, no como un velo de suavidad. Por eso sé que triunfarás. Tanya sintió una punzada de asco en la garganta. ¿La misma visión? No. En absoluto. Veía la justicia como una herramienta, no como una religión. Pero disimuló sus pensamientos, respondiendo con voz firme. No fallaré, almirante de flota. Tiene mi palabra. Sakazuki asintió, satisfecho, y luego añadió, reclinándose pesadamente. Prepara tus cosas. El barco llegará al puerto al amanecer. Tendrás todo lo necesario. Pero recuerda, esta misión no admite fracasos. Tanya inclinó la cabeza, saludó y luego retrocedió un paso antes de girarse hacia la puerta. Sus botas resonaron contra el suelo de mármol, mesuradas, disciplinadas. Pero por dentro su mente estaba furiosa. Bohancock. Amazon Lily. Una misión imposible disfrazada de encargo especial. Y yo, en medio, enviada como peón. Bien, Akainu. ¿Quieres que juegue a tu juego? Pues lo haré. Pero con mis condiciones. Al cerrarse la puerta tras ella, Tanya sintió una oleada de alivio, pero su mente ya estaba en movimiento. El juego apenas había comenzado.